Eh, Estaba pensando en que, bueno, todos estábamos saludándonos, alegrándonos de vernos, de algunos que hace tiempo que no nos veíamos, pero también pensaba en el Señor, eh, porque Él también, así como nosotros anhelamos a ver a nuestros hermanos, yo creo que Él también anhela este tiempo en que se reúne su iglesia y que podemos entregarle nuestra adoración, nuestra alabanza. Y hay una parte de la palabra que dice que debemos entrar a sus atrios con acción de gracia. Y yo quiero pedirles en este momento que tengamos un tiempo para agradecer al Señor. Yo sé que muchos están viviendo diferentes situaciones, diferentes pruebas, pero como decía, hay que dar gracias en todo. Así que les invito a que se paren, porque en realidad no creo que delante del Señor podamos estar sentados y nos dispongamos a un tiempo de agradecer al Señor con sus propias palabras. Él lo único que anhela es que tú expreses tu gratitud al Señor con tus palabras, no con una canción, no con un pasaje bíblico, sino que con lo que hay en tu corazón. Y yo creo que hay muchas cosas que hay en nuestro corazón en este tiempo. Como decía, hay pruebas, hay dificultades, pero principalmente yo creo que hay gratitud por la fidelidad con la que el Señor nos ha sostenido todo este tiempo. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos bendecir tu nombre como iglesia, Señor, pero también como hijos tuyos, Padre. Queremos entrar a los atrios, Señor, con acción de gracia, Señor. Tú conoces cada situación, Señor. Todo lo que hemos vivido, Señor, las pruebas y lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y es por eso que en esta hora te damos gracias, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias por toda la fidelidad que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Con nuestras familias, Señor. Con cada una de las personas que están en nuestro entorno, Señor. Te bendecimos, Padre, te alabamos, te exaltamos a ti, Señor, porque tú mereces, Señor, toda alabanza, toda adoración, todo agradecimiento, Señor, por lo que has hecho y vas a seguir haciendo en nuestra vida, Señor. Queremos declarar, Señor, que tú reinas y gobiernas, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Que estamos sujetos a tu mano, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos separará del amor que tenemos en Cristo Jesús, en ti, Padre. Y yo quiero bendecir, Señor, a cada uno de mis hermanos que está tal vez en su casa, Señor, que va a ver esta transmisión, Señor, para que también, Señor, ellos puedan tener una acción de gracias para bendecir y alabar tu nombre, Señor. Como iglesia, Señor, como hijos tuyos, Señor, te damos gracias por la bondad, por la misericordia, por el amor que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Y por sostenernos, Señor, con tu diestra de poder, Señor, cada día, Señor. Cada mañana que despertamos, Señor, podemos ver, Señor, tus misericordias en cada uno de nosotros, Señor. Y cada noche, Señor, podemos declarar también, Señor, tu fidelidad, Señor, durante cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tenemos la oportunidad libre y espontánea, Señor, de agradecer, Señor, todo tu amor, Señor, toda tu compasión y misericordia, Padre, que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Y nos disponemos en esta hora, Señor, también para darte a ti, Señor, alabanza y adoración también, Señor. Para también, Señor, escudriñar en tu palabra, Señor, para poder ser edificados como cuerpo, como iglesia, Señor. Y te damos gracias también por la comunión que tenemos
los unos con los otros, Señor, por este vínculo que has puesto, Señor, en nosotros, que es tu amor, Señor, y que nos permite estar unidos, Señor, en este tiempo, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque por sobre todas las cosas, Señor, tú reinas y gobiernas, Señor, y tú siempre serás nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios eterno y todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Quería compartirles una palabra respecto a este tiempo, porque este tiempo que se acerca de Navidad es un tiempo en que muchas veces nos enfocamos en los regalos, en la cena, en el estar en familia, y eso está bien, está bien. Yo creo que es parte de lo que caracteriza la Navidad. Pero como cristianos también tenemos la visión de que celebramos un hecho histórico y trascendental para la humanidad y para nosotros también. Pero también debemos recordar que juntamente con la Navidad tenemos también una esperanza que muchas veces a veces no la hacemos tan evidente en nuestra vida, que es la venida de nuestro Señor. Yo creo que muchas veces, como dice la palabra, tenemos como tardía la venida del Señor. Pero, como dice su palabra, Él se tarda por amor a aquellos que aún no han aceptado su perdón, su salvación. Y les voy a leer un pasaje en Juan 14, cuando el Señor estaba con sus discípulos y ya habían estado en la última cena, y de alguna forma Él les había transmitido el hecho de que Él iba a ser entregado y que iba a morir en la cruz. Y el Señor trata de animarlos. Y Él les dice, en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor, como dice aquí, anima a sus discípulos. Yo creo que el Señor también nos anima hoy día. Él está preparando morada para cada uno de nosotros. Está preparando un lugar para que podamos estar con Él. Como decía Él, para que donde estoy yo, estén ustedes. En esta Navidad también pensemos en esto, en que Él está haciendo morada. Y que un día donde Él está, nosotros vamos a estar. Y va a ser un lugar en que, como dice la palabra, no va a haber llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Y Él lo va a llenar todo.
Así que animémonos en esta palabra y que el Señor nos ayude también, porque también debemos prepararnos para su venida. Como dice en su palabra, como las vírgenes prudentes con el aceite, con nuestras vasijas, con las lámparas llenas de aceite. Y eso nos habla del Espíritu Santo. Yo creo que juntamente con anhelar la venida del Señor también debemos prepararnos llenando nuestras lámparas con el aceite del Espíritu. Como decía, muchas veces por el tiempo que pasa pensamos que el Señor tarda su venida, pero como dice la palabra, es por amor a aquellos que aún no se han arrepentido, no han decidido volverse a Dios. Pero nosotros debemos prepararnos para su venida. Amén. Bueno, damos gracias y preparemos nuestro corazón, nuestro espíritu también, para que podamos ser esos adoradores que el Señor busca en espíritu y en verdad. Amén. 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 Gracias, Jesús. Gracias porque por esa misericordia que tuviste para con nosotros, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Alzamos nuestras manos ante ti, Señor, en esta mañana y te adoramos y te bendecimos y te damos gracias porque tú decidiste, Señor, venir a este mundo para salvarnos, Señor. No porque lo merezcamos, Señor, sino solo por tu gracia, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, oh Jesús. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y nos engrandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Lo declaramos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Te adoramos por lo que has hecho en nuestras vidas. Oh Jesús. Oh, te bendecimos. En nubes llegará y todo ojo se verá. Cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso, Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea por nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Él no es nuestro Dios. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Se doblará toda rodilla.
pues llegará, los reinos se inclinarán, cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso, Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea por nuestras batallas, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero que inmolado fue, su sangre vertió y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se doblará toda rodilla. Te bendecimos, oh Jesús, te bendecimos, oh Señor. Tú eres el Cordero que inmolado fue, tú eres el Cordero que venció al pecado, que rompió con toda maldición, que venció con todo yugo de esclavitud. Y te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Y clamamos a tu nombre porque tú eres el Rey que venció por sobre todo, oh Señor. Y te decimos en esta mañana que te exaltamos. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia. Cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa, gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Digámosle: Cristo, te exalto. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Oh Cristo,
te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa, gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno de Te adoramos, oh Jesús. Te adoramos, oh Rey. Digno eres tú, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Lo declaramos, ser hermoso eres, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío.
que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción, en mi corazón hay una canción para ti, Señor, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Ahora utilicemos nuestras propias palabras para decirle: hermoso eres tú, Jesús. Tú eres hermoso, oh Señor, amado mío, eres tú. Digno de gloria y de honra, Señor. Eres digno de toda la adoración. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Jesús. Digno eres tú. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, oh Rey. Digno eres tú, Señor. Digno eres Dios, digno eres tú, Jesús, santo eres tú, Señor. Digno eres tú, Jesús. Te adoramos, oh Señor. Te bendecimos, oh Jesús. Hermoso eres,
eres la fuente de mi vida. El anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Te adoramos, oh Jesús. Te bendecimos, oh Señor. Tú eres hermoso, Señor Jesús. Grande eres tú, oh Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tenemos el privilegio de adorarte y exaltarte, Señor. Gracias porque tú pones el querer y el hacer en cada uno de nosotros, Señor. De adorarte y exaltarte, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, también tenemos también una forma de agradecer, de adorar, y es con lo que el Señor también ha provisto para nosotros a través del sustento. Y es una parte también importante para que la iglesia siga funcionando. Así que, amados, prepárense para ofrendar de lo que el Señor nos da. También nosotros de alguna forma le devolvemos con gratitud por todo lo que nos provee. Amén. Así que los hermanos que están encargados de la ofrenda que pasen. Queremos, una vez que termine la ofrenda, queremos también orar por dos situaciones. Bueno, una es un poco cercana. Bueno, como todos los años, en esta fecha, los alumnos de cuarto medio se preparan para dar la prueba. Y yo sé por lo menos de cerca que en este caso una de mis hijas va a dar la prueba. Y tengo mi sobrina también, Lisette, que también va a dar la prueba. Así que quiero pedirles que puedan venir para acá, para que oremos por ella y orar en general por todos aquellos que van a dar la prueba.
Bueno, así que hermanos, puedas entender sus manos para poder bendecirlas y también para orar por ellas. Señor, te damos gracias por esta instancia, Señor. Queremos orar por Sara y por Lisette, Señor, y por cada uno de los jóvenes, Señor, que va a dar la prueba, Señor, para que tú les des la gracia, la sabiduría, Padre, para que tú les guíes, Señor, en esta prueba, Señor, que pongas tu paz, Señor, tu confianza, Señor, y también para que principalmente tú hagas tu voluntad, Señor, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor, y agradable, Señor. Queremos ponerla, Señor, delante de ti, Señor, para que también tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, Señor, especialmente de Sara y de Lisette, Señor, que tú sigas obrando también en sus vidas, Señor, que sigas guiándolas, Señor, en lo que tú quieres que ellas puedan hacer de aquí en adelante, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos, Padre, y te damos gracias por la vida de cada una de ellas, Señor, y de cada joven, Señor, que va a dar la prueba, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, lo otro es que quería pedirle a nuestra hermana Sarita Guajardo si puede venir, porque yo sé que el lunes ella va a tener una intervención y como iglesia también queremos cubrirla, bendecirla y pedirle al Señor también que su mano poderosa esté junto con ella en todo momento. Amén. Así que tengamos nuestras manos. Padre, te damos gracias por la vida de nuestra hermana, Señor. En esta hora, Señor, la ponemos delante de ti, Señor, la encomendamos a tu protección, a tu cuidado, Señor. Pedimos, Padre, para que esa intervención también, Señor, sea guiada por ti, Señor. Que sea tu Santo Espíritu también guiando a los médicos, Señor, dándole la gracia, la sabiduría. Que tú cubras, Señor, el pabellón, los instrumentos, Señor, cada una de las personas que va a participar en esta operación, Señor. Y pedimos también para que tú pongas, Señor, la paz, la confianza, la seguridad en su corazón, Señor, y que tu Santo Espíritu también llene a nuestra hermana, Señor, para que ella pueda estar confiada y segura en ti, Señor. Padre, pedimos por todo el resto de las cosas, Señor, lo administrativo, lo económico, Señor, también para que tú obres, Señor, y tengas el control, Señor, de todo lo que viene en adelante, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana, Señor, y la encomendamos a tu cuidado, Señor, y a tu protección, Padre. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a la palabra. Nelsito nos va a compartir. Amén. Gracias. Amén. Vamos a continuar en esta intercesión ante el Señor, porque hay muchas situaciones. Quizás cada uno tiene una situación. Yo he escuchado varias y son realmente tiempos estrechos, situaciones a veces extremas, pero el Espíritu Santo está con sus hijos y vamos ahora a orar una vez más. Espíritu Santo, tú conoces cada uno de nosotros que estamos aquí, cada uno de los que estamos en casa, los que están en la casa, sus situaciones difíciles, Señor. Hay situaciones afectivas muy difíciles, hay situaciones de salud física difíciles, hay situaciones económicas, hay sufrimiento. Y te damos gracias en tanto tú permites ese sufrimiento para que seamos edificados,
Pero al ir atravesando por esos sufrimientos queremos contar con tu presencia, con tu ayuda, con ese estar al lado de nosotros. Por eso yo oro y bendigo cada una de mis hermanas, mis hermanos, en el nombre de Jesús, rogándote, Espíritu Santo, que tu presencia, tu ayuda, tu fortaleza, tu guianza, sea persistente y cada vez mayor. Tu presencia se expanda, Señor, en tus hijos, en tus hijas, de tal manera que aún en el dolor haya esperanza y haya alegría de que todo va a pasar y que contigo, Señor, nos ayudas, nos guías a pasar toda tribulación, toda situación difícil. Te damos gracias, somos tus hijos y enséñanos, Señor, cada día a entender más profundamente que somos amados tuyos. Tú amas a todos, pero amas y tienes la autorización, por decir así, para bendecir a aquellos que han venido a ti reconociendo a Jesucristo como su Salvador. Te damos gracias, Espíritu Santo, tu obra, tu ministerio en medio de tu iglesia, en medio del dolor, de la estrechez, del sufrimiento. Gracias, Señor. Recibimos. Recibe mi hermana, recibe mi hermano, la unción del Espíritu esta mañana. Porque escrito está, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo todos los días. Y te damos gracias, Señor. Amén, amén. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a la palabra. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos, yo creo, que son más o menos centrales para construir encima de esta base que pretendo comunicarles, construir poner otros ladrillos, otras realidades, otros entendimientos. Cuando uno trata de hacer una explicación tan sucinta y tan básica, corre ciertos riesgos, porque bueno, uno hace hincapié en la letra grande, en la letra mayúscula, en los trazos gruesos, y corre el riesgo de dejar algunas cosas, digamos, de la letra un poco más chica, del detalle, porque esto que quiero compartirles obviamente daría para seminarios y conversaciones. Y incluso hermanos nuestros, yo creo que podrían pensar de una manera un poco distinta, pero esta es la convicción que tenemos nosotros, esta es la convicción que yo he escuchado de muchos líderes cristianos, de modo que creo que es no solo que es preponderante por la cantidad de gente que pueda adherir a esto, sino que porque es más bíblica, porque está más apegada a lo que dice el texto. Bueno, y esto que quiero compartirles nace obviamente de los tiempos en que estamos viviendo, especialmente aquí en Chile, que vamos a tener una definición por quién será el presidente de la República en 3 semanas más, el 19 de diciembre, y entonces dar algunos elementos de juicio al final, digamos. Bueno, en el WhatsApp de la comunidad, una hermana puso por ahí, después de que alguien publicó un video,
puso que yo había dicho que el cristiano no tiene que participar en política. No recuerdo haber dicho eso, pero a lo mejor entendió eso después de algunas, podría decirse que en cierto modo, y me dio que pensar porque puede ser que necesite explicación. Y puede participar, un cristiano puede participar en política, claro que sí, pero grande. Tiene que tener conciencia de ciertos elementos. Entre paréntesis, ir a votar no es participar en política. Ir a votar es un deber cívico. Así que no hay que confundirse, porque hay hermanos o hermanas que de repente dicen, no, yo no participo en política, así que yo no me meto, yo no voy a votar. Y ese es un error, lo decimos así subrayadamente. Pastoralmente les queremos invitar a que vayan a elegir, porque la fórmula es un poco distinta. No es que el Señor, ya explicamos eso un par de semanas atrás, no es que el Señor pone, quita reyes y Él va a hacer al final su voluntad, no. Sino que la lógica es que Dios dice, claro, yo soy el soberano, yo estoy a cargo de absolutamente todo, pero yo quiero que tú participes eligiendo. Es tu responsabilidad también como cristiano de participar en aquellas cosas que pasan en la sociedad. Y si tienes la oportunidad, no hay que perderla, porque podemos hacer una diferencia. Y si no la hacemos, por lo menos quedamos con el corazón limpiecito, tranquilo, desprendidos de responsabilidad. Es como cuando uno predica a sus compañeros de trabajo. Al final te pueden decir que no, todos. Pero uno dice, bueno, pero yo les prediqué. Ya, como quien dice, esa sangre no está sobre mis hombros, porque yo ya hablé, yo comuniqué, y si no quieren, bueno. Pero es algo así. Entonces, es un deber cívico y estamos todos invitados, por supuesto, a ir a ejercer nuestro derecho, nuestro deber, como ciudadanos de este país. Ahora, ¿es posible entonces participar en política? Sí, pero es una elección personal de un creyente. Es una elección personal. La Iglesia como institución, no. Eso sí es definitivo. Pero en forma personal sí puede. En el bien entendido, ese cristiano, ojalá discípulo, que quiere participar en política, ya vamos a tratar de explicar un poquito más, tiene que entender que él va a participar para hacer un aporte al bien común. Va a ser un aporte al bien común de la gente en general, y que ese bien común lo va a tratar de hacer metiéndose en las organizaciones, en las estructuras que ya tienen un país en este caso, o si quiere postular nuevas, pero va a tener que hacerlo a través de organizaciones, estructuras, elementos, digamos, que están en autoridad para conducir a la gente a tener un mejor pasar. Si ese cristiano entiende que ese es su interés en participar en la política y elige participar con esas reglas del juego, bien puede hacerlo y llevar todo el bagaje cristiano, todo el bagaje que entiende, pero ir a instalar la iglesia, eso no es posible.
De modo que si una persona quiere participar en política, bien puede hacerlo, pero tiene que entender que va a ir a remar, a abogar, a trabajar por el bien común de toda la gente, para que la gente esté en mejores condiciones y que necesariamente tiene que entrar en las organizaciones, en las estructuras que ya están. Por ejemplo, ejemplos nomás. Alguien quiere ser, dice, vive en un edificio o en un barrio, y entonces dice un cristiano, una cristiana, dice, bueno, yo me doy cuenta que aquí hacen falta muchas cosas. Hay que tener las calles más limpias, o hay que tener la basura que pase cuando corresponde. En fin, puede que vea varias falencias en su barrio o en su edificio. Y entonces dice, ok, yo voy a ser presidente de la Junta de Vecinos o de la Junta del edificio ahí para ayudar, para ordenar esto. Entonces, esa persona está metiéndose, en este caso, en el bien común de la gente del edificio o la gente del barrio. Y entonces va a interesarse entonces en el orden, en las normas, quién entra, quién sale, cómo va el balance de los dineros, etcétera. Se mete en eso porque ella quiere ir a hacer el bien común. No se está metiendo ahí, digamos, para ir a poner panfletos, afiches y hacer reuniones de iglesia ahí, sino que se está metiendo ahí porque quiere el bien común, porque siente que su aporte puede ser para mejorar las condiciones. Yo mismo, por ejemplo, fui jefe de un equipo médico y ¿cuál era mi norte ahí? Digamos, el bien común de mis colegas, porque yo quería que ellos tuvieran un buen trabajo, una buena paga, orden, tenía que preocuparme para que académicamente estuvieran al día, etcétera. Tenía que preocuparme entonces por el bien común de mis colegas. Si alguien se enfermaba, yo tenía que reemplazar; si alguien se embarazaba, yo tenía que reemplazar y ver qué iba a pasar con esa persona, con esa doctora que se embarazaba, cómo lo iba a pasar, si tenía su ISAPRE, etc. Era el bien común. Y por otro lado también preocuparme de que el trabajo que hacíamos nosotros por el bien común de dar salud a otras personas, a los que lo necesitaran. Entonces yo estaba metido ahí como jefe de esa organización, para el bien común. No era una extensión de la iglesia en un equipo médico quirúrgico, sino que era una actuación con todos los principios que uno tiene, pero uno está trabajando, y se pone allí a trabajar para el bien común. Ahora, cuando hablamos de esferas de poder por el bien común de todas las personas de una provincia, de una ciudad o de un país, entonces nosotros estamos entrando, tenemos que entender, darnos cuenta que para ejercer ese trabajo por el bien común, allí ya hay que tener una ideología. Hay que tener una ideología, hay que tener un ideario existencial, o sea, tener ideas de dónde viene el hombre, para qué está aquí, dónde va, qué le va a pasar, etc. Una comprensión del ser humano, de la vida. Hay que comprender, tener un sentido de la justicia, un sentido de los bienes, de la propiedad privada. O sea, ya para empezar a meterse en el trabajo del bien común de una ciudad, de un país, se tiene que tener una comprensión y tiene que tener una ideología, un pensamiento existencial respecto de hacia dónde, cuál es el bien común
que quiere empujar. Y porque eso va a tener un camino de cómo tratar de hacerlo y también un fin específico, donde queremos llegar. Y ahí entonces nosotros nos damos cuenta que hay diversas ideologías distintas, opuestas, completamente opuestas. Unos dicen, nosotros queremos que el ser humano, entendemos que el bien común del ser humano es llegar a tal situación. Y otros dicen, nosotros entendemos que el bienestar del ser humano va hacia allá, esa es otra situación. Y entonces las ideologías se abren en un abanico desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda y tenemos todo lo que está al medio, porque la gente entonces organiza estas instituciones, las organizaciones, y quiere tener poder, quiere llegar al poder para ir en un camino para el bienestar de las personas con hasta un cierto fin. Es decir, hay que tener una ideología. Entonces, cuando un cristiano se quiere meter en ese panorama, tiene que entender de que las organizaciones de poder, el poder, tiene una ideología y él tiene que decidir si quiere meterse en ese tipo de ideología, agregarse a esa ideología para andar el camino que ese grupo, que esa ideología que está luchando por el poder o que ya está en el poder, va a desarrollar para llegar a los fines que se propone. Es decir, un cristiano se ingresa, digamos, a este tipo de organizaciones, de los grupos, de los partidos políticos, como se llaman, para entrar en esos caminos, en hacerlo de esta manera. Por eso queremos aprovechar estas leyes, aprobar estas leyes, estas otras leyes, porque creemos que el bien común de la gente puede llegar a su fin específico a través de este camino. Pero salen otros que dicen, no, resulta que nosotros pensamos de otra manera, y por eso decía, ¿qué piensa sobre la propiedad privada? ¿Qué piensa sobre los bienes? ¿Qué piensa sobre cualquier aspecto? Entonces, ese cristiano ya se enfrenta a la pregunta, ok, ¿tú quieres participar en política para trabajar por el bien común de toda la gente? Entonces tienes que saber de que tú te vas a meter en este panorama. Algunos dicen, sí, pero yo quiero también acceder al poder, porque a mí me gustaría beneficiar a la gente, a mí me gustaría trabajar por el bien común, pero a mí no me gusta ninguna de estas ideologías, porque yo soy cristiano. Entonces inventan una organización, que puede ser un partido político cristiano, para intentar llegar al poder, pero ya no con esas ideologías, sino con la ideología cristiana. Es una alternativa. Y muchos trabajan y oran y quieren hacer eso. Llegar, de alguna manera, llegar al poder para trabajar y tratar de lograr el bien común de toda la gente en un país. Y entonces dicen, sueñan, digamos así, vamos a tener un país, un partido político, y ojalá toda la iglesia se ponga en ese, porque así somos un potente grupo, una organización potente, incluso así podemos elegir un presidente, podemos elegir hartos diputados y senadores, y así vamos a tener el control, y esto sí va a ser entonces, pero va a llegarles el bien común. Pero eso no se da. Eso ha existido de alguna manera, pero
igual en los países donde se ha dado, ha fracasado. Es increíble, pero ha fracasado. Y la razón que voy a tratar de explicarla es porque aunque se establezcan buenas organizaciones, aunque se establezcan leyes, digamos, muy buenas para el bien común, hay un problema que la gente, deseando el bien común, deseando ese Edén que le gustaría vivir, ese Edén no llega nunca. Porque el problema no es el de la organización o de las leyes, sino que el problema está en el corazón del ser humano. Y nosotros sabemos eso, como cristianos nosotros sabemos que el problema del ser humano no es cómo se organiza, no es cómo se organiza la educación, el trabajo, las pensiones, esto y lo otro, todo, no está ahí. Tú puedes tener una fantástica organización, leyes pero perfectas, entre comillas, pero la cosa no resulta. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón del ser humano. O sea, fíjense ustedes, por ejemplo, en Europa. Siempre se dice, no, es que en Europa, que en Dinamarca, que aquí, todo funciona perfecto. No funciona perfecto. En alguna medida, el bien común respecto a algunas cosas sí funciona. Respecto a la educación, en el sentido de que todos tienen derecho a la educación, perfecto. Respecto a la salud, parece que nadie tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Bueno, ahora ya parece que todo se hace por internet, pero todavía quedan así situaciones en Chile. Pero en esos países no, porque esa persona necesita un médico para darle cualquier cosa y lo va a tener, porque es su derecho. Entonces, el bien común está, en ese sentido, está asegurado. Pero la gente está bien, la gente está feliz, no. Porque la familia incluso se ha ido destruyendo. O sea, tienen mucha plata, mucho orden, pero las relaciones humanas pésimas. Porque por eso digo que el ser humano trata de ir con ciertas ideologías, de tratar de lograr el bien común. Pero ese bien común no llega. Parece que cada vez que se dice, no, sí, ahora con el hombre nuevo, como dicen los marxistas, es que el hombre nuevo, porque se dan cuenta de que para ir al bien común hay que ir más a la profunda, no tanto a las leyes, sino cómo lo hacemos para el bien total. Y entonces se daban cuenta que se necesitaba un hombre nuevo. Y entonces salieron todas las banderas, el hombre nuevo y el hombre nuevo, y el hombre nuevo no llegó nunca, sino que llegó un hombre casi peor, haciéndole daño a la misma humanidad. Desgraciadamente, como estas cosas son a largo plazo, se demoran generaciones. El hombre nuevo venezolano tiene destruida Venezuela. La intención era hacer de Venezuela un país precioso, pero van pasando años y años y el daño que se hace a la gente a la cual se quería beneficiar no existe. Y eso también entonces yo decía, en países de Europa tienen, sí, claro, bien común en algunos aspectos, en otros aspectos, quizás lo he dicho acá, por ejemplo, Japón, que tiene un tremendo ingreso per cápita y todo es orden y toda una cultura y la cultura oriental y el bien común y el orden, etcétera, pero tiene la tasa más alta de suicidios en gente joven, por ejemplo. O sea, algo anda mal con la cosa del bien común, porque las ideologías no pueden
cambiar el corazón. Entonces, el cristiano que quiere meterse en política tiene que entender que va a entrar a tratar de hacer algo para el bien común. Y es posible que en algunas áreas lo haga. Y por eso es loable que algún cristiano, si quiere meterse en este sistema, en estas organizaciones, en estas estructuras, si quiere meterse a conciencia de que eso no es el bien común final, total, pero quiere de alguna manera ayudar, bien puede hacerlo. En países de África todavía se pelean y se matan, y nosotros no sabemos todos esos conflictos, pero todavía están luchando por quién sube al poder para empezar a conversar, digamos. En los países, en Estados Unidos, en Europa, en otros países en Latinoamérica, las luchas son, bueno, existen hartas luchas, pero por lo menos hay ciertos caminos democráticos para elegir a la gente que sube al poder. Pero en países africanos todavía andan ya no con arco y flecha, pero andan con metralletas y toda la cosa para llegar al poder, porque creen que llegando al poder y poniendo las cosas de esta manera, de este orden, las cosas van a ser súper buenas para toda la gente, o sea, para que se pueda instalar el bien común. Así que el cristiano, como digo, bien puede meterse, pero tiene que entender que va a ir a tratar de arreglar algunas cosas y reduciéndolo. Por ejemplo, esa persona que se mete como presidente de la Junta de Vecinos podrá tener el edificio pero impecable, ni una basura en los pasillos, no hay ruidos, no hay todo en orden, las platas perfectas, pero no puede meterse en el matrimonio que está a punto de separarse. No puede meterse en el corazón de las personas que quién sabe qué está pasando ahí adentro de su departamento. Esa persona puede meterse a regular, a ayudar al bien común en las cosas que se puede, son externalidades, pero las cosas que están en el centro del corazón de las personas no se puede. ¿Me entienden? Es un poco reducido esto, pero estoy tratando de explicar estos grandes trazos para entender mejor en dónde estamos nosotros. ¿Ya? Que no, primero, como iglesia, definitivamente no. Nosotros tenemos otra misión, otro pensamiento, otros códigos, etc. Ya vamos a ir sobre eso. Vamos al primer pasaje, Juan 18:36. Acá está. Nueva versión internacional dice, está hablando Jesús con Pilato, ¿cierto? Esa es la escena. Y dice el 33, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso es lo que dices tú, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? Y Pilato dice, ¿acaso yo soy judío? O diciéndole, ¿qué me metes con estas cosas? ¿Yo qué tengo que ver? Yo mando aquí nomás y punto. Yo no sé de los detalles de ustedes. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús entonces en el 36 dice, mi reino no es de este mundo. Contestó Jesús. Si fuera de este mundo, es decir, si yo quisiera acceder con mi reino a este mundo, al poder en este mundo, si fuera eso, dice Jesús,
mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero lo que pasa, dice Jesús, es que mi reino no es de este mundo. Yo no tengo pretensiones de hacer un reino similar, de competir con las organizaciones, con la estructura, en este caso con el Imperio Romano. No, dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, tenemos que entender, pero entender hasta la convicción más profunda, de que Dios nos llamó a ser parte de un reino que no es de este mundo. Repítelo en silencio ahí donde tú estás. Yo he sido llamado por Dios, por la fe en Jesucristo, para ser parte de un reino, de un pueblo que no es de este mundo. Yo he sido sacado de este mundo. Dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, que nosotros he sido puestos en un reino de Dios. Al hacer eso, nosotros hemos salido del mundo, permanecemos en las calles de este mundo, permanecemos en la vida del mundo, en cómo se mueve, pero nosotros somos otra nación, otro pueblo. Y a la pasadita quiero decir, en un paréntesis, nosotros no somos el nuevo Israel. No somos el nuevo Israel. Nosotros somos un pueblo distinto a Israel, pueblo de Dios. El pueblo de Israel, la nación de Israel, tiene su camino y su fin. Y todo lo que Dios va a hacer, porque Él es coherente y tremendamente responsable, por decir así, de lo que Él prometió al pueblo de Israel. Pero nosotros somos parte de un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo es la iglesia. Ese pueblo no es de este mundo. Vive el reino de Jesucristo que no es de este mundo. Desgraciadamente, no todos los hermanos y las hermanas lo comprenden. Yo llevo más de 50 años como cristiano y no lo comprendí al principio. No lo comprendí. Lo vine a comprender hace, ¿cuándo? 25 años. Y eso, y cada vez lo voy comprendiendo más. Tú no eres de este mundo, tú estás eres parte de otro reino, de otro país. Pero hay hermanos, no en esta congregación, ojalá, que no lo entienden de esa manera. Entonces están con una pata en el mundo, en el sentido, estoy hablando en el sentido de su manera de pensar, de sus proyectos, de lo que anhelan, de su existencia. Viven con una pata en la iglesia y el otro pie, vamos a corregir porque estamos al aire, y con el otro pie en la mentalidad del mundo. Ese es un enredo pero terrible. Es un problemazo que se agarran o que nos agarrábamos, digamos, de estar en esa mezcla. La mezcla es pero terrible, te hace enloquecer, porque no puedes entender, yo anhelo, yo deseo, yo trabajo, yo me muevo para aquello, y resulta que eso no tiene nada que ver con lo del reino de Dios, es otra cosa. Hay realidades, ¿no es cierto?, muy tristes en que hijos de cristianos nunca entendieron eso, que ellos, al hacer su propia
profesión de fe, su propio bautismo, al entrar a ser parte, parece que entraron a ser parte de una congregación, de un grupo, de relaciones humanas, pero no llegaron a entender que ellos estaban entrando a una nación distinta, a un pueblo distinto, y como no lo entendieron, en la locura de ese no entender, se fueron. No están. Ya no están. Si alguien entra en la universidad, estudia, etcétera, pero siempre con la convicción, yo no soy de aquí, yo me estoy preparando, me estoy capacitando para el bien común. Pero mi nacionalidad, todo lo que yo entiendo no es de este mundo, es de arriba, viene de arriba. Entonces la persona que quiere participar en política tiene que y meterse en las organizaciones que están, qué sé yo, tiene que entender que se va a meter en organizaciones que no son de arriba. Se va a meter en organizaciones que son de este mundo. Pero el reino de Jesucristo no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Entonces, y por eso en 1 Corintios 2:14, Primera Corintios 2:14. Bien, voy a leer todo el pasaje para que entendamos bien el concepto y remarcarlo todavía más. Dice, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre paréntesis voy a leer de la Biblia de las Américas. Tengo aquí las 4 versiones, pero... o mejor, del Dios habla hoy. Dios habla hoy, si es posible. Bueno, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo. Esta sabiduría, dice Pablo, no es sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan. No, esta sabiduría es de otra cosa. Los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman, la iglesia, nosotros, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. O sea, todas las cosas que los gobernantes, los filósofos y todo intentan hacer, no. Es otra la sabiduría, es algo que ni ojo vio, ni oído oyó, son las cosas que vienen de arriba, ni siquiera las pensaron. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu Santo, pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? Bueno, de la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, el Espíritu Santo, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual, o sea, el del mundo, el que está todavía en el mundo, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender
porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu y que le hace caso, puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros somos un pueblo que tiene la mente de Cristo, que no tiene nada que ver. Por eso que si un cristiano quiere meterse en las organizaciones políticas, entonces tiene que estar consciente de que se va a meter en algo completamente distinto, en ideologías, en filosofías, que teniendo una buena intención en el papel, porque el papel aguanta todo, no logran no van a lograr sus propósitos, y ese cristiano que quiere meterse dice, voy a meterme, o debería decir, voy a meterme en la esperanza de ayudar en algo, pero yo sé que finalmente esto no se puede hacer porque estos pensamientos no tienen nada que ver con lo que está en el corazón del Señor, y el Señor nos ha enseñado por su Espíritu esos pensamientos, lo que está en el corazón de Dios. Así que es casi incompatible. Yo puedo, como presidente de la Junta de Vecinos del edificio, yo puedo intentar que los pasillos estén limpios, que no haya robos, que la basura, que esto, que el otro, todo eso, pero no más allá que eso. Es imposible. Así que el problema del ser humano entonces radica en su corazón y no en la forma de organizarse, como hemos dicho. Bien, sigamos. Es increíble cómo lo perdido que andan ciertas personas aquí en nuestro país. Porque incluso las leyes que teóricamente se están aprobando para el bien común son desastrosas en cuanto al real bien para las personas. La señora Proboste, por ejemplo, dijo que ella como cristiana, entonces decía que ella no quería hacer con otros lo que no le gustaría que hicieran con ella. Es cierto, está en la Escritura. Pero no le titubeó la mano para aprobar leyes sobre el aborto y otras leyes más que desde el punto de vista del ser humano son terribles, van en contra de la vida. Entonces tienen en su cabeza y en su corazón un lío tremendo, tremendo. Mucha gente del centro y la derecha que se creen cristianos tienen un tremendo problema, quizás un problema mayor que la gente izquierda, porque la gente izquierda dice yo soy ateo, yo no quiero ninguna cosa y le vamos a hacer empeño y le vamos a hacer, yo creo en el ser humano, así que le vamos a hacer empeño. Esa es su idea. Pero otros dicen, no, si Dios existe, sí, pero ¿sabe qué? Que no le dan lugar a Dios. Dice que habiendo creído en Él, terminan haciendo sus propias cosas. Hablan de la piedad, pero no caminan en la piedad. Y eso es casi peor, ¿no es cierto? Pero no todos son así. Bien. Ahora, el reino de Dios, como estábamos diciendo, se instala solo. ¿Dónde se instala? En la iglesia. No es posible instalar el reino de Dios, todo lo que significa el reino de Dios, en la sociedad. No se puede. Se instala en la iglesia. En la iglesia nosotros empezamos a ejercer más del reino de Dios, y no por nuestros méritos,
sino porque la palabra nos enseña y el Espíritu nos revela esa palabra. Y entonces empezamos a ser transformados para vivir el reino de Dios. De tal forma que el reino de Dios se acercó al planeta Tierra en la persona de Jesucristo. Y él mismo lo dijo, ¿cierto? El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo? En mi persona. En segundo lugar, el reino de Dios se instala en la iglesia. En la iglesia. Y en tercer lugar, el reino de Dios se va a instalar en el planeta Tierra. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor. Ahí sí. Eso es lo que está dicho en la Escritura. De tal manera que frente a lo que algunos hermanos nuestros de otras denominaciones, creen que es la iglesia la que va a instalar finalmente, de alguna manera, va a instalar el reino de Dios en la tierra, eso no es posible. No está dicho en la Escritura. Lo que la palabra dice es que, como cantábamos, ahí teníamos un poquito una mezcla, digamos, en lo que cantábamos, pero está muy bien, solo que tenemos que saber que de repente estamos en un momento y de repente estamos en otro momento. Cuando el Señor venga a buscar a los suyos, a su iglesia, Él va a estar en los aires. Eso es lo que la palabra dice. Y esto va a ser así en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? Y nosotros nos vamos a ir con Él y los que estén enterrados, los cuerpos, van a resucitar y también se van a ir con Él. ¿Y cuánto se va a demorar eso? Un instante. El Señor va a venir en los aires. Ese es un evento. Pero el otro evento es cuando el Señor venga a la tierra, a Sion, a Jerusalén, a establecer su reino. Y ahí se van a doblar todas las rodillas y todos van a confesar que Él es el Señor. No en el rapto, en ese momento. Y muchas enseñanzas que están allí en el Nuevo Testamento son enseñanzas que apuntan a esa segunda venida, no a la primera. Hay que, para cuando uno lee, estar consciente de que son cosas distintas. Bueno, vamos al tercer pasaje, voy a terminar rapidito. Dice Juan 12:31. Jesús en el 30 dice, él está hablando de que Él está glorificado. Y dice Jesús, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. El juicio de este mundo. Él está diciendo, mira, los acontecimientos que van a ocurrir, es decir, mi muerte, mi resurrección, mi glorificación, son el momento donde esto ya está todo juzgado. Los reinos de este mundo y el que gobierna este mundo, que es Satanás, ya con esos hechos sobre mi persona, de ese Jesucristo, ya está juzgado. Vale decir, ya su sentencia está hecha, su juicio está hecho. Lo que falta es la ejecución de aquello, porque todavía Satanás sigue estando en medio del mundo y las estructuras del mundo todavía siguen funcionando, nos damos cuenta de eso. Pero eso, dice Jesús, eso ya está juzgado, sancionado, y lo que falta es la ejecución, que todavía no la hago por misericordia, como decía Luchito, a muchos. Pero está juzgado. ¿Por qué está juzgado? Porque no son de Dios. Sencillamente, no son de Dios. Ya está el juicio sobre eso, sobre esas estructuras, organizaciones, maneras de pensar, ya está juzgado, sentenciado, falta la ejecución final. Y porque esas instituciones, organizaciones, etcétera, políticas, de gobierno, de poder, etcétera, han sido irresponsables en beneficiar al ser humano y por
por lo tanto tienen responsabilidad delante de Dios y van a ser juzgados. Van a ser juzgados. Así que el mundo, anoté 4 cositas, voy terminando con esto. La mentalidad del mundo, esto es un poco, reducir un poco, sé que hay textos y letras chicas y todo lo que ustedes quieran, pero son trazos que yo quiero hacer esta mañana. El mundo, la mentalidad del mundo es egoísta. Es egoísta. Todo para él. Así que incluso hace leyes que terminan respaldando eso. Tú eres dueño de ti. La mujer es dueña de sí y si quiere la vida que está en su vientre, él es dueña. Leyes egoístas. Leyes que no consideran al otro. Es hedonista, la mentalidad del mundo es hedonista, o sea, se admira a sí mismo, eleva al ser humano de una manera extraordinaria y siempre cree tener la razón. Es hedonista, se mira, se admira, se quisiera besar la mejilla, así. Qué grande eres, ser humano. No se da cuenta que no es así. Y eso desencadena entonces maneras de pensar y las cosas que hace, los caminos que recorre, los fines a los cuales quiere llegar. El ser humano vive solo, en el mundo vive solo, está solito. Es una tremenda verdad existencial cuando una persona se da cuenta que está solo en el universo. Solo, aunque esté rodeado, pero está solo. Es un drama para el ser humano cuando se da cuenta. Y como está solo, su punto de referencia es él mismo. Recurre a sí mismo. Encuentra o quiere encontrar en el baúl de sus pensamientos y de su esto, y rebusca y rebusca y rebusca porque no tiene más donde recurrir, y entonces él es su propia referencia, el ser humano. Pero el ser humano es caído, por lo tanto, ¿qué va a encontrar? Pensamientos caídos. En cambio, en la iglesia, en el reino de Dios, se vive, ¿qué cosa? El amor. Se vive el amor. No hay egoísmo. Se trabaja para el otro, se vive para el otro, se considera al otro. Vamos a leer el texto de 1 Corintios 13 enseguida. Hay servicio, hay entrega. Y podríamos hablar un montón de eso, pero vive el ser humano en el mundo, está solo, existencialmente solo, terrible. Pero en la iglesia, el ser humano vive en la compañía del Espíritu Santo. En la compañía del Espíritu Santo. De tal forma que su sentido de la realidad, ¿cómo entiende la realidad? Lo hace a la luz de la revelación de la palabra y del Espíritu Santo que opera. Por eso se puede dar cuenta de otra manera. El que está en el mundo ve aquí a 1 metro, si es que. Pero en la iglesia el ser humano no está solo, está con el Espíritu Santo. Qué tremenda realidad con la cual nosotros podemos enfrentar la vida viviendo con el Espíritu Santo. Así que toda la enseñanza divina, todo el consejo de Dios viene. Y sabes, hay algo más que siempre decimos, ¿no es cierto? Que no es solo el consejo. Ya con el consejo nos ayuda, pero tremendamente para ver lo que no podíamos ver antes. Pero está su gracia. Está su gracia, está su presencia, está lo que viene de Él en forma activa. No solo el consejo, sino que dice, mira, tú tienes un problema,
o quieres saber sobre tal cosa, mira, míralo así, míralo así, esto y esto. Sino que Él dice, pero junto con decirte eso, yo estoy contigo y lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos. Es un cambio tremendo porque en su gracia nosotros, todo está sustentado por su gracia, por ese flujo de su amor, de su acción sobre nosotros. Así que el dinero, la salud y todo eso viene de la gracia. Viene de la gracia. Viene de la unidad con Dios en su Espíritu Santo. 1 Corintios 13, 4, 6, estamos terminando. Ese no lo marqué, pero está acá. Dice lo que es el amor, ¿verdad? Es más conocido, ustedes se lo saben de memoria, pero dice, el amor es paciente, es bondadoso. Esto no lo encontramos en el mundo, pero ni a cañones. No está. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Esto se encuentra solo en la iglesia. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Dónde encontramos eso? En la iglesia. En la iglesia. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar por 3 cosas. Vamos a orar para que la convicción de que no somos de este mundo venga más profundamente. En segundo lugar, vamos a orar para que vivamos los parámetros, las dimensiones del reino de Dios, las vivamos. Y en tercer lugar, para que estemos en la compañía del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos eso? Buscamos, percibimos al Espíritu, lo respetamos y lo obedecemos. Buscamos, percibimos, respetamos, obedecemos. Señor, te damos gracias porque tú nos trasladaste a tu reino, al reino de Dios. Nos trasladaste, nos sacaste, Señor, del reino de las tinieblas, donde todo es confusión, donde todo es un lío, un caos, donde estábamos solos, Señor. Tú nos trajiste al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, convéncenos tú cada día más y más de que pertenecemos a un pueblo nuevo, a un pueblo distinto, a un pueblo que peregrina aquí en la tierra, que está en contacto con los demás y hace sus aportes, pero nosotros pertenecemos a otro pueblo. Convéncenos, Señor, de aquello. Ayúdanos a vivir el reino. Ayúdanos a vivir, a ser este hombre transformado por ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a buscarte, a percibirte, a respetarte y finalmente a obedecer lo que tú nos aconsejas y lo que tú nos das. Lo que tú nos das, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. A la luz de esto, no quiero dejar de decir lo siguiente. ¿Por quién votar? Hermanos, esta elección no está difícil. No está difícil. Y no lo digo desde un punto de vista político, ni me estoy metiendo en política,
Sencillamente a la luz de esto, ¿perdón? A la luz de lo que estoy diciendo, nosotros tenemos que elegir, votar por aquel que le vaya a traer. No es el menos malo. No. En otra oportunidad vamos a explicar eso. No es el menos malo. Es el mejor dentro de lo que hay. Nosotros tenemos que, a la luz de esto, y sabiendo que la política es el ejercicio de un poder para ponerse de acuerdo, para hacerle bien al ser humano, nosotros tenemos que votar por aquel que creamos que le va a hacer mejor bien al ser humano. No lo va a hacer perfecto, ni puede hacerlo perfecto por lo que dijimos. Es imposible. Porque el Espíritu Santo no está en la sociedad, el Espíritu Santo no está cambiando los corazones de la sociedad. Así que es imposible. Ni el profeta, ni el pastor más, esto que lo instalas tú como presidente, no lo puede hacer, no lo va a poder hacer. Porque la palabra dice que no se puede, porque el pueblo no está transformado, no se puede. Entonces nosotros tenemos que elegir aquel que nosotros pensemos que va a ser el mejor bien común a toda la gente. El mejor bien común. Bueno, los que no estén de acuerdo tienen todo su derecho a no estar de acuerdo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Nos vamos? Bueno, la paz de Cristo sobre cada uno y sus familias. Amén.